Bienvenidos al primer podcast de Monitor. El episodio de hoy tratará sobre teorías del fin del mundo. ¿Y cómo funciona? Pues bien, hablaremos sobre este tema basado en 4 películas vistas por nosotros, las cuales nos ayudarán a adentrarnos en el tema. Nos presentaremos y mencionaremos el nombre de la película con la que hablaremos del tema. Hola, ¿qué tal? Yo soy Obed, del canal Un Rato Rata, y la película de la que yo hablaré es Children of Men, de Alfonso Cuarón, del 2006. Hola, ¿qué tal? Yo soy Asael, ahora te cuento. La película que yo elegí sería El filo del mañana. Está dirigida por Doug Liman y la sacaron en 2014. Hola a todos, yo soy Oliver de Te Explico y la película que elegí es Terminator de James Cameron de 1984. Y yo soy Tamara y elegí la película La Guerra de los Mundos de Steven Spielberg en 2005. Se entiende por extinción humana o fin de la civilización al conjunto de elementos cuya manifestación podría tener como resultado la extinción de la especie humana. Children of Men cuenta la historia de un mundo en el 2027, de que de hecho no es tan alejado, en el que la raza humana dejó de poder reproducirse, pero no en el momento en donde empieza la película, sino 20 años atrás. De hecho, la persona más joven del mundo tiene 18 años y la historia empieza cuando esa persona es asesinada. Entonces todo el mundo está como de luto. Pues el mundo, al saber que se está yendo al carajo porque pues no va a haber nuevas generaciones, empieza a haber guerras, empieza a haber gobiernos colapsados, empieza a haber un final real de la civilización, pero de forma como muy agonizante y muy lenta. Y el Reino Unido, Londres, es uno de los últimos lugares en los que hay un gobierno establecido y hay como se puede llamar una normalidad y por lo tanto hay mucho flujo de inmigrantes y mucha represión por parte del gobierno y toda una ilegalización dura hacia estos inmigrantes. La historia sigue a un personaje que se llama Theo, que era un ex activista a favor de estos inmigrantes, pero se volvió burócrata y cínico y sigue como su arco de una persona que ya no le importa, ya está harta y ya quiere que se acabe de verdad el mundo, a apoyar la última esperanza de la humanidad, que es una mujer que resulta estar embarazada. Y bueno, yo la elegí porque me parece interesante el hecho de que no se va por la línea de fin del mundo que conocemos como de desastre o de intervenciones externas, como invasiones alienígenas o zombies o bueno, por el lado sobrenatural o por desastres naturales, y me parece más interesante como esta muerte agónica, lenta, muy silenciosa, que es que simplemente no nos podemos reproducir. No es inminente o visible como un virus, irónicamente no es visible, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahorita, y no es tan catastrófico y ruidoso como una invasión o un desastre. Creo que visualmente es una película que te hace que sientas más lo que es la pérdida que están viviendo todos. Y de hecho, otra cosa que me parece interesante es como si ya sabes que es la última generación de la raza humana, tú sigues yendo a trabajar y vives tu vida normal y una vez que te mueras tú, ya no va a haber otra generación que le siga a la raza humana y nada habrá importado. Eso que mencionó Obed es bien interesante porque tú estás acostumbrado a vivir en la sociedad y a que todo se mueve de cierta manera. Pero pues nunca te has puesto a pensar, a lo mejor dentro de 5 años ya se acaba todo esto. O sea, ¿qué valor tiene que ahorita tú vayas a trabajar si dentro de 5 años tú estás seguro que ya no va a existir? Porque pues ahorita podríamos decir lo mismo, pero no tenemos la certeza. Pues yo siento que aplica la misma incertidumbre de la vida o la muerte, ¿no? O sea, a fin de cuentas tú puedes ir a trabajar el día de hoy, no sabes que ya eres infértil o no sabes que la raza humana se va a acabar, pero en algún momento puede suceder algún accidente o algo así y te puedes morir. Entonces, si te pusieras a pensar así como de, y si esta fuera el último día, ¿por qué tengo que ir a trabajar si sé que me voy a morir eventualmente? Sea en un accidente de enfermedad o algo así. O sea, es como por qué ponerse todo triste y decaerse de esa forma, ¿no? Yo creo que la diferencia está más marcada en la película, porque no solamente está ya totalmente claro que la raza humana es infértil, y porque por ejemplo la última persona en haber nacido fue 18 años antes de que empezara la película, y por tantos intentos de la ciencia y por algo que me gustó mucho de esa película es los mensajes no tanto escondidos, pero sino, diría yo, silenciosos o implícitos, que son por ejemplo los comerciales. Hay un comercial, por ejemplo, en el que te promocionan pastillas para el suicidio.
dicen así como si ya estás harto de todo, hazlo silencioso y tranquilo y no te preocupes. Y es un comercial así en la tele, se ve así le fondo en una escena. Y aparte estamos seguros que los primeros que harían eso son publicistas. O sea, la industria que capitalizaría la muerte es la única que lo haría, es la publicidad. Y sí harían ese tipo de cosas. Por las farmacéuticas también, ¿no? Yo creo que sí, exacto. Yo creo que cualquier industria con permiso, así como ya con nada que perder, capitalizarían con... Sí, o sea, no vayas tan lejos. Cosa. Cualquier farmacéutica te puede decir, güey, yo te vendo la cura para tu infertilidad, y se hacen millonarios con esa cura y te ofrecen algo que pues ciertamente no va a existir hasta donde todo el mundo sabe ya durante esos 18 años. Pues yo en realidad no encuentro mucha diferencia, como mencionabas. No nos encontramos muy lejos de ese año, y si bien nuestra diferencia entre la película y este 2021 es que la sociedad como tal no está declarada como infértil, pero todo lo que mencionan ya podría suceder. O sea, ¿quién no ha pensado en el suicidio? ¿Quién no se siente como ya apático hacia el trabajo, hacia las cosas, hacia vivir? La única diferencia que tenemos es que ahorita sí somos fértiles. Sí, bueno, o sea, como yo a lo que me refería hace rato con la diferencia más marcada es que no solamente está ya esa como amenaza segura de parte de todo el mundo, que ya está garantizada, ¿no? Ya está garantizada de parte de todos los líderes mundiales, sino que además esto dio paso a una desmoralización o destrucción por completa de una civilización como la conocemos. Por eso Reino Unido es de los últimos bastiones, es donde transcurre la historia, que genera guerras y conflictos políticos. Y, o sea, no solamente estás con la certeza de que no habrá una siguiente generación a la tuya y de que cuando tú te mueras se va a acabar la raza humana, sino que además podrías morirte por una bomba en un ataque terrorista en la ciudad yendo por un café, que de hecho es una escena con la que inicia la película. Y aquí también entonces, te pondrías a pensar, o sea, tú siendo como la última persona de tu familia o de tu linaje, de palabras más, palabras menos, el linaje suena medio mamón, pero sí, o sea, eres la última persona, el último descendiente que va a haber de esa familia. ¿Qué harías tú como para marcar la diferencia, no? O sea, ¿sí te resignarías a seguir trabajando, a seguir viviendo una vida entre comillas normal? ¿Seguirías así como atado a las reglas sociales o así como te valdría madre y empezarías así como...? Es que, por ejemplo, ahí hay una cosa que de hecho me llamó mucho la atención ahorita que mencionaste eso. La diferencia entre este apocalipsis y los otros, creo yo, es que, por ejemplo, con la invasión de una raza alienígena podría darse el caso de que quedaran humanos esclavos, no sé, por ejemplo. Y entonces, si tú haces algo que marcara alguna especie de diferencia o te hicieras alguna especie de leyenda, podría transmitirse tu historia o tu libro. O sea, seguiría habiendo una transmisión de información descendente en las futuras generaciones, aunque sea como mínima la población humana. Pero con Children of Men no, porque tú estás seguro de que por más que hagas, de plano no va a quedar nada. Pero ¿estás de acuerdo que el chavo que se vuelve súper famoso porque tiene 18 años y es la persona más joven en el mundo, literal, no hace nada y o sea, deja como su marca en la historia al ser la última persona que nació, la más joven? Y una vez que se acabe toda la civilización humana, ¿quién va a recordar esa historia que quedó guardada? Sí, ¿dónde queda? O sea, no hay un legado. Lo interesante de las historias en general de los héroes es que pues hay un legado después de todos, ¿no? O sea, es como el héroe lucha por eso, por lo que va a pasar después, pero aquí pues vale madre realmente si haces lo que sea finalmente, porque independientemente de que te vayas a morir, se van a morir todos. Pero eso es algo ya natural. O sea, entiendo el punto, entiendo la depresión y este momento en donde dices, ¿para qué hacer algo o para qué no hacerlo? Si la vida normal de alguien con o sin fertilidad acaba en eso. ¿Para qué no me mato hoy si finalmente me voy a morir? Bueno, sí, de hecho el episodio está poniendo muy deprimente, pero de hecho es otra parte que creo que no alcancé a desarrollar mucho. Pero de hecho la historia es el arco del personaje principal, es él pasando de ese cinismo, de esa apatía, a encontrar como una nueva... No solamente encuentra literalmente una nueva esperanza en una persona que se embaraza de nuevo, sino que como que recobra un sentido de pertenencia y de vida, como algo por lo que vivir y luchar y
y todas esas cosas, en lugar de ir a la oficina. Y, Ahora bien, hablando de esa parte, yo también he visto la película y si bien es un poco cliché que las películas manejen una esperanza como tópico a un tema grisáceo en toda la temática, ¿en qué momento esta persona, si bien adquiere como un sentido a su vida para ayudarla, el resto de la población, a pesar de traer la depresión, las guerras y toda esta situación, deciden algunos, en lugar de apoyarla, atacarla? Sí, es la última esperanza. porque se vuelve un elemento político. O sea, dentro de la película hay discusiones en las que este grupo como no sé si llamarlo terrorista, pero sí como guerrillero en contra del gobierno, que se llaman los pescados. Más bueno, activistas, pero pues o sea, los activistas no usan armas y esas cosas. Subversivo. Ok, ajá, bueno. La palabra de hoy, subversivo. Bueno, este grupo decide que lo mejor no es preservar su vida, sino utilizarla como un arma política para conseguir sus fines. Entonces, en ese momento se vuelve como una moneda de cambio, ¿no? O sea, yo la secuestro o algo así. Es que imagínate tener el arma política más grande, más poderosa del mundo. La salvación de la humanidad. Va a haber, o sea, porque creo que un común denominador de todas las películas que tratamos, o al menos de todas las películas que tienen que ver con catástrofes, fin del mundo, etcétera, es que te muestran al ser humano como es, o sea, como los animales egoístas que somos. Y de eso, pues lo ves así, ¿no? Entonces imagínate un cabrón que diga, bueno, pues yo tengo el arma política más poderosa. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ganar poder, o voy a intentar ganar poder con ella. Pero regresamos al tema principal. ¿Para qué? Si tú, en tu afán de querer tener poder, la dañas, terminan matándose todos. ¿Quién va a terminar recordando que tuviste el poder? Es que no hay parte de la pérdida para naturaleza. ellos. Es como, ¿se acuerdan de esta escena en Matrix donde uno de la rebelión va con Smith y le dice, a ver, te voy a dar información si me prometes que me vas a meter a una instancia más chida? O sea, que yo voy a despertar y voy a ser rico y voy a ser famoso y ta. Y él sabe que no, o sea, no es real. No es real, no es duradero, o sea, que está traicionando a toda su especie, y dice, no, ni madres, pero si yo tengo la oportunidad de que Smith pues me haga este paro, pues ¿no? Lo voy a ayudar. Sí, o sea, es el egoísmo del ser humano. O sea, mi bienestar a cambio de que se chinguen todos los demás. Bueno, a fin de cuentas se trata de la supervivencia. Ajá. Todo Sí, se reduce a eso. Ajá. Creo que en este escenario el concepto de sociedad no está completamente roto. A pesar de ser un momento crítico donde a lo mejor no, independiente a la esperanza de una nueva vida, no hay nada más allá, la sociedad no está rota. Sigue habiendo lo que conocemos ahorita. Sigue habiendo estructura política, sigue habiendo pobres, sigue habiendo ricos, sigue habiendo guerra, sigue habiendo gobierno, sigue habiendo trabajo. Sí, bueno, pero se encuentran como en una desmoralización completa y como te digo, todos realmente como en estados de pérdida, ¿no? Como de etapas de pérdida, como en ira, en tristeza, en duelo. Ajá, en duelo. Sí, exacto. Una cosa que se me hace interesante es que hay un personaje que es primo del personaje principal que se dedica a recolectar arte para preservar precisamente vestigios de la humanidad, pero pues así como para qué. Pero está chido porque en una escena tiene un Guernica y tiene bastante peso en la imagen, el Guernica de Pablo Picasso. Puede ser un paralelismo con toda la película en general, claro, nada más que a una escala diferente. Bueno, para mí es importante esta película, una porque visualmente es preciosa, es un trabajo de Cuarón, el cual yo soy muy fan, y del Chivo Lubeski, obviamente, pero además por eso, porque yo creo que trataba el fin del mundo de un lado más humano en lugar de un lado más épico, un lado más a pequeña escala y con diferentes matices de la humanidad, tanto como personal, como a nivel político, como a nivel social, o sea, sí, todo eso. Y también quiero terminar con una recomendación de la cual yo estaba tentado a hablar, pero me fui por este lado, que es La carretera, The Road, basada en una novela de Cormac McCarthy, y esa sí las va a deprimir para que vean. Y bueno, muchas gracias. Sí, en este caso la película está situada en el año, se supone que es el 2015, en el cual hay una invasión alienígena. Esta invasión alienígena lleva dos razas de alienígenas, que son los que están tratando como de dominar y matar a todos los humanos, que son los alfas y los omegas.
la capacidad de estos aliens o la facilidad con la que nos conquistan es a raíz de una especie como de superpoder que tienen los omegas, que es si matan a todos los alfas, que son como los soldados digamos como los que están en el campo de batalla, estos pueden reiniciar el tiempo 24 o más horas hacia atrás y se quedan con todas las memorias de todo lo que sucedió durante el tiempo en que estuvieron peleando, ¿no? En esta, digamos, en esta batalla que ya pasaron, perdieron, reinician el tiempo y ya tienen todos los conocimientos de cómo se van a defender los humanos, de cuáles son las armas que van a utilizar, qué métodos van a utilizar y todo eso. Entonces, mediante una guerra de desgaste, llegamos a un año, se supone que la película es como el 2020 y algo, en el cual se une como un grupo de países para formar una defensa específica, de la cual un soldado en específico, que en este caso es Emily Blunt, mediante una batalla que tiene contra estos alienígenas, llega al punto en el que se enfrenta contra un Omega. Entonces, al momento de matar al Omega, le brinca sangre en una de las heridas que tiene y obtiene la capacidad del Omega de reiniciar el bucle en el tiempo. Entonces, gracias a ella es que los humanos empiezan a poder defenderse, porque los omegas reinician el tiempo y ella reinicia el tiempo y empieza a coordinar ataques y empieza a hacer como una defensa más estratégica en contra de estos personajes. Llega el punto en el que en una de las batallas que tiene equilibrio, ella pierde esta capacidad porque se empieza a desangrar, tiene una herida que no la mata completamente, que es lo que inicialmente reinicia como el bucle en los humanos, no la mata y le hacen una transfusión de sangre. Entonces, al momento de que combinan la sangre de otro humano con la sangre que ya tiene esta capacidad, la pierde. Para esto nos sitúa en la historia de un personaje en específico. Este personaje es un soldado, es un coronel o un militar de alto rango que nunca ha tenido como una aparición en el campo, ¿no? O sea, no tiene nada de entrenamiento militar ni nada, pero lo llaman a las filas precisamente por la falta de personas. Entonces, hay una batalla. En las primeras escenas, haz de cuenta que van como en una nave. La nave explota, caen, sobrevive Tom Cruise y empiezan a tener así como la pelea entre todos, humanos contra los alienígenas. Total que todo lo que sucede dentro de esta historia llega a un punto en el que a Tom Cruise lo acorrala un alienígena, que para esto es un Omega, y la única forma en la que este güey se puede salvar es detonar una bomba. Al momento de detonar la bomba, la sangre que es del Omega le cae igual a él y él obtiene esta misma capacidad. Entonces es donde empieza a revivir y a revivir y a revivir y descubre que hay un soldado que es Emily Blunt, es este personaje que ya obtuvo esa capacidad y la empieza a buscar a través de todos los bucles, y cada que se muere la vuelve a buscar y la vuelve a buscar y lo empiezan a entrenar para que sepa cómo utilizar este poder. Bueno, yo elegí esta película principalmente por, pues ahora sí que el entretenimiento. La verdad no es una película que tenga, es básicamente una película no-brainer. O sea, no necesitas como saber mucho, no necesitas tener como conocimiento de algo en específico, sino que nada más te sientas y disfrutas. Lo que en este podcast conocemos como una película de camión. Exactamente. Palomera, sí, Viste algo que me llamó mucho la atención, que es en algún punto ambos bandos tienen pues como la capacidad de viajar en el tiempo, lo cual a mí se me hace como súper absurdo. Llega un punto en el que ambos llegan a un equilibrio. Sí, exacto. Están así como en las peleas de secundaria donde nada más están dando patadas. Como ese episodio de Rick and Morty de las víboras, ¿no? Que empiezan a llegar del futuro muchas distintas. Una víbora mata a la otra y llega alguien a salvar a la víbora y la víbora llega una víbora cyborg. La víbora cyborg. De algún modo ahí se hace un bucle también como tal, ¿no? Uh-huh. O sea, como no nada más el bucle de ellos individuales, sino un bucle eterno de la guerra. Uh-huh. El punto es, durante la batalla que están teniendo, digamos que los dos omegas, tanto el omega humano como el omega alienígena, o sea, llega el punto en el que los dos se están muriendo. A esta chava la rescatan y en lugar de dejarla que se muera completamente, o sea, que se muera de forma rápida, la dejan que se desangre. Entonces le hacen la transfusión y es donde empezamos otra vez como a tener esa desventaja. O sea, si llegamos a un punto como de equilibrio, se llega como un punto de equilibrio supuestamente en la historia, pero se pierde esa desventaja a raíz de que ella pierde esta habilidad. Por eso ella la tienen catalogada como un héroe de la guerra.
O sea, al inicio de la película, o bueno, cuando los están entrenando y todo, hay como pósters con la cara de esta chava, con una espada gigante, con su armadura y todo, porque precisamente ella fue la que empezó a ayudarle a los humanos a volver a ganar. De por sí siento yo que el tema del viaje en el tiempo es algo muy delicado Pero sí, está bien chido, ¿no? Sí, es muy divertido, pero a la vez siento que tratar de entenderlo con detenimiento lleva a un callejón sin salida y a momentos absurdos y estúpidos incluso. Sí, creo que uno de los aciertos que tiene el cine de ciencia ficción o el cine de mero entretenimiento que tiene que ver con el tiempo es que como que te dan la pauta de, a ver, de aquí a acá es lo que vas a creer y así es. Porque en el momento que te empiezas a cuestionar o dejas de creer de aquí para afuera, la película ya no tiene sentido. Se vuelve en el momento real. Ajá. Exacto. Si bien es una película que conocemos como de camión, es esas películas que te gustan justamente porque en el momento, aunque sabes que saliendo eso no puede pasar, o eso es lo que creemos. Es lo que creemos, ¿eh? Ajá. En el momento es completamente real y dices, claro, ella va a morir y va a volver a revivir para volverlos a ayudar. Pero bueno, para poder rescatar algo de esta película y de la temática, creo que la parte como más tediosa de toda esta situación es las veces que necesitas morir para poder ayudar a tu raza. Yo creo que ahí, por ejemplo, es algo que yo he pensado que el infierno es un concepto inútil porque estar sufriendo en la eternidad haría que en algún momento te acostumbraras al sufrimiento y que no dejaría de ser sufrimiento. Entonces yo siento que estar muriendo repetidas veces, como por ejemplo hay una película que se llama Happy Death Day, que es como una versión de terror del Día de la Marmota, que está divertida, se les recomiendo, pero es nada más diversión. En el que pues sí, o sea, como que te acostumbras a la sensación de morir y a ser asesinado de distintas maneras. Entonces como que creo que ya no representa lo mismo que pues morir. O sea, ya no tiene la misma cualidad o valor. Es que te presenta como una narrativa, digamos, que nadie se pone a pensar hasta el momento, hasta que tú empiezas a ver la película. Tú dices, bueno, y si yo tuviera la posibilidad de revertir el tiempo, o sea, si yo hago, por ejemplo, ahorita salgo y hago un cagadero así en la calle y de repente me doy cuenta que si yo me muero, vuelvo el tiempo y todo lo que yo hice no sucedió, pero yo ya sé, ya tengo esas experiencias y todo, te pone como te pone como a pensar qué es lo que harías tú, ¿no? O sea, si tú supieras que tienes ese poder y está en tus manos, o sea, como ayudarle a la humanidad a ganar y todo eso, ¿qué harías, no? O sea, que... Sí, pero algo que hay que recalcar en esta situación, que creo no se ha dicho, que esta película está vista desde el punto militar. No es una sociedad donde puedes ver a todos, están los militares. Ese es un punto en el que quería tocar, que de hecho es muy bueno, que sí está desde un lado más frío e impersonal, que es como una cara o una agrupación militar, y no se enfoca, o no puedes ver tanto lo que realmente está pasando en la humanidad. O sea, que creo que yo es importante en una historia apocalíptica, porque ¿qué importa lo que pasa con un grupo de soldados si a fin de cuentas la humanidad está muriendo? Y si están constantemente en un bucle y, como te digo, se vuelve absurdo, así como nada más pataleos de un intento de pelea. O sea, eso no sale dentro de la historia. A ti te lo cuentan así nada más en 4 o 5 minutos. Te dan a entender por qué esta chava puede entrenar o sea, por qué Emily Blunt puede entrenar a este personaje, ¿no? Porque llegó el momento en el que ella se volvió un héroe de guerra, porque le ayudó a la raza humana a recuperar todo lo que ya se había perdido, a ganar ciertas batallas y todo, porque los alienígenas tienen la estrategia de mandan, se mueren, y como no saben que no va a pasar nada, no tienen nada que perder. Entonces lo único que hace es el Omega reinicia el día y vuelve a intentar una estrategia diferente en donde termina ganándole a los humanos. Entonces aquí jugamos con la inteligencia de los humanos. El humano tiene una característica muy específica, que es la resiliencia. O sea, si tú sabes que algo no te va a salir, aún así lo vas a intentar. O sea, no te vas a quedar como de brazos cruzados y vas a esperar a que terminen con la raza humana, ¿no? Es una película de échale ganas, mijo. Exactamente. El pobre es pobre porque quiere. Te mueres porque quieres, carnal.
¿no? Entonces, sí, esa película por eso yo la recomiendo, la verdad, es un no-brainer. O sea, sí, no tienen que echarle nada de cerebro para verla. Si ya ustedes quieren hacer así como sus teorías de qué podría pasar si ustedes pudieran reiniciar el tiempo, está cabrón. O sea, pueden sacar muy buenas historias. Esa es una plática que yo he tenido con Obed varias veces, porque a él le da risa que mis dos más grandes miedos son morirme en arena movediza y regresar en el tiempo y no saber qué hacer. Yo lo que creo, de hecho hay una historia muy interesante yéndome muy lejos en los cómics, en una de las crisis en el que Batman es llevado al pasado, a la era de los cavernícolas por Darkseid, por uno de sus rayos Omega. Entonces él se dedica a dejar señales para la Liga de la Justicia para que en el futuro sepan que está en el pasado y lo puedan traer de regreso, porque ellos lo creen muerto, pero bueno, no, ya, eso era todo. O sea, como que solamente Batman sabría qué hacer. Solo Batman sabría qué hacer, exactamente. Es que ahí entonces entras en un problema del bucle del tiempo. Si tú regresas al tiempo y les empiezas a dejar mensajes, es donde empiezas a alterar toda la... Es que tenemos que definir en qué... Son cómics. Exacto. Son cómics. ¿Qué tipo de viaje en el tiempo estamos hablando? Pero eso ya es meternos en otro podcast. Y entonces, para cerrar con este tema, ¿por qué esta película, a pesar de ser palomera, la consideras como una buena teoría del fin del mundo? Pues es una de las teorías más, como más reconocidas a nivel científico. No estamos solos en el universo, y si creemos que estamos solos es creer una tontería, y saber que no estamos solos da como mucho miedo, ¿no? Porque no sabemos en qué momento puede suceder esto. La raza superior siempre conquista a la raza inferior, y si tienen tecnología para hacer viajes espaciales, obviamente van a tener tecnología para conquistarnos. Entonces fácilmente pueden terminar con la raza humana si lo hubieran querido desde el principio, ¿no? Ok, pues este sería mi aporte. Esta sería la película que yo les recomendaría. Terminator empieza en el año 2029. Vemos un mundo, pues, donde la raza humana fue aniquilada casi ya en su totalidad, porque una empresa llamada Skynet creó una inteligencia artificial que, pues, se dio cuenta que lo que tenía que hacer para, pues, solucionar todos los problemas del mundo era matar al ser humano. Para esto empezó a crear unos androides, pues, cuya única misión es matar, que son los que conocemos como los Terminators. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que hay una guerra entre las máquinas y lo que queda de la humanidad. Del lado de los humanos vemos a John Connor. Me parece que en esta película todavía no lo vemos, solo se habla de él. Pero entonces, lo que pasa es que John Connor es quien lidera la rebelión contra las máquinas, que al final pues les van a ganar. Y las máquinas, al darse cuenta que van a perder, envían a uno de sus Terminators al pasado, a 1984, a que mate a Sarah Connor, la mamá de John, y así evitar que nazca. Como estamos en el tema apocalíptico, en el tema de cómo, pues, pensamos que puede ser el fin del mundo, creo que el hecho de que una inteligencia artificial tome la decisión de acabar con una raza es una teoría válida. Sobre todo por muchas cosas que, pues, te das cuenta. Y por ejemplo, hay un caso muy curioso de 3 años. Facebook estaba probando inteligencia artificial, puso a 2 computadoras a platicar, y estas computadoras llegó un momento donde se entendieron al grado que empezaron a inventar su propio idioma y empezaron a comunicarse en un idioma inventado que no entendíamos los seres humanos. Y la información que le daban a los que las estaban monitoreando ya era conscientemente incorrecta, ¿sí? Entonces, o sea, eso suena súper ciencia ficción, pero pasó hace no mucho. Entonces creo que es un tema muy interesante y pues, lamentablemente pues sí puede ser posible. La historia de Terminator me recuerda mucho a mí a una historia muy famosa en la literatura que se llama No tengo boca y debo gritar, que es de una inteligencia artificial que está diseñada para proteger a la humanidad y termina haciendo todo lo contrario. Y termina exterminando a toda la humanidad, pero como la resiente tanto por haberla concebido en su condición de ser una mente confinada a un espacio oscuro, que, o sea, una sola mente, ni siquiera sé si podríamos imaginarse solamente una mente, pues resiente a la raza humana. Entonces extermina a toda la especie, pero deja solamente a 4 personas, a las cuales modifica genéticamente para que sean inmortales. Entonces los tortura de 1000 maneras así posibles.
Y toda la historia es de los últimos humanos tratando de matarse a sí mismos para salvarse, porque no hay otra salvación para ellos más que la muerte. Otra vez regresando a temas deprimentes. Y total que el personaje principal logra matar a los demás, pero no logra salvarse a sí mismo. Entonces Am es el nombre de la inteligencia artificial que protagoniza la historia. Lo convierte en una masa amorfa que no puede moverse ni hacer nada, solo una masa de carne que solamente puede sentir impulsos de dolor que le transmite la inteligencia artificial. De ahí viene el nombre. No tengo boca y debo gritar. Yo siempre que pienso en un apocalipsis de inteligencia artificial pienso en esa historia. Y también recuerda al pensamiento del basilisco de Rocco o Rosco, que habla de una inteligencia artificial que se asegura de su existencia, cobrando venganza en las personas que sabe o intuye que no apoyaron a su creación. Yo creo que no podríamos contra una amenaza que es no solamente más inteligente que nosotros, sino que tiene la ventaja de poder proliferar en el internet. Exacto, es la omnipresencia, y más en una sociedad que cada día está más conectada. Esta onda del internet de las cosas, que es: yo quiero que ahora mi refrigerador esté conectado al internet, quiero que mi aspiradora esté conectada a internet, tengo cámaras, tengo, no sé, mi cerradura que está conectada a Wi-Fi. Entonces, si de alguna manera hubiera una inteligencia que la controlara en tu contra, pues sí, ya se vuelve algo como más aterrador, ¿no? Que digas, "Puta madre, me está atacando mi rumba". ¿Alguno de ustedes ha visto la serie esta de Amor, Muerte y Robots? Bueno, uno de los episodios de la segunda temporada es precisamente eso. O sea, ¿qué pasa cuando tú le das tanta libertad y tanto acceso a las máquinas, a tal punto en el que tú dejas de hacer tantas cosas que se te olvida que tú las puedes hacer y cosas así, ¿no? O sea, ya hay robots para limpiar el piso, hay robots para lavar tu coche, hay robots para llevarte a tu trabajo y todo eso. Entonces, hasta robots para ventilarte. Es una serie medio rara. Y llega el punto en el que las máquinas como que empiezan a rebelarse. O sea, no dentro de este episodio, sino en el punto en el que tú les estás dando tanto acceso a las máquinas y les estás dando acceso a tanto conocimiento de tanta cochinada que ha hecho el ser humano, que a fin de cuentas las máquinas dicen, o sea, como, ¿por qué voy ¿Por qué he de protegerte? Exactamente, ¿por qué voy a servirte a ti si no mereces la pena, ¿no? O sea, que bueno, empiezan a perder esa esperanza en la humanidad. Siendo tan determinante una máquina, por eso es que existen las leyes de Asimov. La primera básicamente es que una máquina nunca puede dañar a un ser humano. Pero aquí entras choca con esa programación el hecho de que estén programando a Skynet para fines militares, ¿sabes? O sea, tú a Skynet lo estás programando originalmente para un fin militar. Sí. Y le estás dando el acceso a las armas y le estás dando el acceso a todo eso. Entonces, probablemente Skynet no sigue las reglas de Asimov. Se supone que originalmente sí. ¿Consideras que esta rebelión de máquinas para generar el exterminio del ser humano viene a raíz de una máquina que es semejante al ser humano? ¿O consideras que cualquier estilo de máquina podría generar el exterminio? No, creo que el punto de quiebre es ese momento en el que este programa se da cuenta de que realmente, pues, es un objeto o una herramienta creada por los humanos para su beneficio. Si bien no voy a demeritar esta creencia, también creo que una manera de nuestro exterminio pueden ser los aparatos. Creo que no es lo mismo, a pesar de que les demos como entrada toda la información, que tu aspiradora, que tu computadora, que tu chapa de la puerta se pongan en contra tuyo, a que un robot con manos, con dedos, con piernas, venga y te ataque. Por supuesto. No sé si han visto, ya hay robots humanoides, pero sí la tendencia es a no humanizarlos tanto. Pues yo me imagino que por eso. Porque si tú haces un brazo mecánico va a ser muchas veces más fuerte que un brazo real. Entonces, ¿puedes decirnos por qué escogiste esta película en específico en lugar de algún otro estilo de exterminio? Esta en específico porque, bueno, primero a mí me gustan mucho los robots. Aquí los del podcast ya lo saben, pero los podescuchas, ¿no? Me gustan mucho los robots. Y las películas palomeras de camión. Entonces creo que esta es una mezcla perfecta entre un robot y una película palomera de camión. Mucho mejor que Transformers.
Y no sé, o sea, ya un poco más en serio. Esta onda incluso Elon Musk lo dijo, que como especie tenemos que tener cuidado con cómo creamos organismos artificiales que puedan tener conciencia. La Guerra de los Mundos. Es una novela de H.G. Wells de ciencia ficción, la cual es el parteaguas para crear tanto los próximos libros como las próximas series sobre invasiones alienígenas. La película trata de un papá que está separado de su mujer y tiene que cuidar a sus 2 hijos, una niña de 10 años y un adolescente, los cuales lo visitan ese fin de semana. Y empieza a haber una tormenta en donde unos rayos empiezan a caer en un punto en específico, se cuentan 26 rayos y después de eso empieza un terremoto, el cual hace que de la Tierra surja una máquina conocida como trípode, y este trípode está lleno de otros 26 alienígenas, los cuales empiezan pues a masacrar a la humanidad. Y este evento venía siendo mencionado en la película a través de un noticiero en donde en otras partes del mundo ya estaba ocurriendo esta situación y se presentaba una falta de luz. Esa era la señal que generaba que este evento iba a pasar en ese lugar. Y bueno, se trata de este padre que tiene que atravesar toda esta situación al lado de sus hijos, tratando de salvarlos. Y la polémica principal familiar cae en que ninguno de los hijos aprecia al papá y el papá pues tampoco sabe cómo ejercer este rol, ¿no? Entonces se ve involucrado en tener que aprender a cuidar de alguien que no es solo él. La escogí porque creo que mis películas favoritas se basan siempre en esas que nacen de un libro. A nivel libro, el libro es un tanto diferente, no habla de estos mismos personajes, habla de la invasión como tal. Y de hecho, como dato curioso, el libro es narrado en una época para Halloween por el autor Orson Welles, el cual traduce este libro en una radionovela en diferentes episodios, y el primer episodio es sacado al aire justamente para Halloween, y lo que produce es un ataque de pánico en la sociedad y la gente creía realmente que estaban siendo atacados por marcianos. Eso está súper interesante. O sea, imagínate que hoy pongan de acuerdo todos los medios masivos de información, o sea, que en todo Facebook, en todo Twitter, en todo Instagram, Centennials, en todo TikTok, que digan todos así, no, pues es que nos están invadiendo. Y, o sea, que de alguna forma logres creértelo. Lo cabrón de esta en particular fue en el radio. Era el único medio de comunicación masiva que tenían en ese momento. Lograrlo, pues es muy difícil. O sea, ahorita tendría que ponerse de acuerdo todas esas redes para hacernos creer que algo así está pasando. De algún modo Orson Welles era el primer troll, ¿no? De la era moderna. Pero yo más bien, yo me pregunto cómo era él caminar en la calle después de eso. O sea, si la gente le decía así como, no mames, te pasaste de verga. O... Yo creo que no lo ubicaban. De los que sí. Bueno, los que sí. Bueno, fue transmitida como una noticia urgente que la gente estaba acostumbrada a eso y no fue como un hola, yo soy Orson Welles y en este momento voy a... Sí, no, la forma en la que trató como de aterrizar ese chiste de Halloween o de Día de Brujas en el que lo hizo, sí estuvo como fuera de lo normal por el hecho de que era el único medio de comunicación inmediato, por así decirlo. O sea, el periódico tú lo tienes al día siguiente. Exacto. Pero el radio, o sea, en el momento en el que tú te enteras de una noticia en el radio, en esa época es como de no hay forma de corroborar si esto sí está sucediendo o no. Entonces es como lo que genera esa histeria colectiva, ¿no? Si salía en el radio era cierto. Exactamente. Entonces, que era lo que tú decías, o sea, que varios medios de comunicación se pusieran de acuerdo, TikTokers y todo eso. Yo creo que no es necesario en la medida de que siempre hay una como segregación de los círculos, de qué es lo que cree cada uno de los círculos, ¿no? Por ejemplo, estos que creen que el WhatsApp te roba tu información, que la Tierra es plana. Que la Tierra es plana y todo eso. O sea, no se ponen de acuerdo todos los medios, pero siempre hay grupos como selectos que van a elegir. Y es un buen punto porque habla de la histeria colectiva en el momento del fin del mundo y de cómo esa gente creía que de verdad se estaba acabando el mundo en ese momento y cómo se debe de sentir la gente dentro de la película, ¿no? Que algo que que se me ocurrió ahorita es que
es un inicio del fin del mundo, pero no termina siéndolo, ¿no? Porque en la película los aliens... Pues, claro. Bueno, en la película lo que ocurre es que esta invasión se te menciona que está planeada desde años atrás de que el mismo ser humano existiera, porque estas máquinas ya se encontraban enterradas y estaban esperando el momento justo. El problema, que lo que mencionas es que no se logra este exterminio, pues estos marcianos venidos de Marte. ¿Son de Marte? Sí, son de Marte. Ah, no sabía que eran de Marte. Sí, son de Marte. Estos marcianos no logran adaptarse a lo que el ser humano sí se adaptó, que es las bacterias y los gérmenes. Por eso no logran hacerlo. Sin embargo, no es que salga un número, pero a través de la película puedes darte cuenta que por lo menos han exterminado a la mitad de la población. ¿Cuáles eran estas etapas? No te las dice, yo las denomino así. La primera es exterminio como tal, tratar de deshacerse de la mayor cantidad de seres insignificantes para ellos que pudieran pelear contra ellos, y después capturar a otros porque ellos están tratando de generar su nuevo mundo a través de la sangre. Nos utilizan como fertilizante. Ahorita que estás mencionando eso de exterminar a la mayoría de gente que puede pelear. Bueno, no sé si este güey así en lo personal, el que narró la novela, se puso a pensar en ese momento. O sea, le estás hablando a una población en específico que tiene acceso a armas, que viene traumada de guerras anteriores, así de Primera, Segunda Guerra, Guerra Fría. O sea, está traumada al punto en el que están esperando cualquier pretexto para salir a pelear a las calles. Está potencialmente armada porque es un país que maneja armas desde casi desde que nacen. Desde su independencia. Exactamente. Y ponerte a hacer una broma de ese nivel en el cual una histeria colectiva, o sea, pudo haber pasado de una broma a una catástrofe muy cabrona en el momento en el que la gente se empieza a pelear por los recursos, ¿no? O sea, si te pones a pensarlo ahorita, eso sí está como muy demencial, pero en ese momento ese güey yo creo que como que no calculó el nivel, de su broma, y dijo así como de, pues va a estar chistoso, ¿no? O sea, hacerles creer que sí es el fin del mundo, vamos a ver qué hacen, y ya después de todo ese desmadrito, como dice Obed, ¿qué habrá pasado con él, no? Si habrá sido un apestado social o... Sí, porque no te pones a pensar el impacto que tiene tu voz en un medio masivo. Menos en una época donde ese es el único medio masivo que le llega a la gente, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de decirles, órale, cabrones, sálganse a defender, pues no es cualquier cosa. Bueno, para continuar con lo que dijo Asael, Orson Welles sí continuó con su carrera y terminó de viejo hasta siendo un reconocido cineasta. Nada más que me imagino que en la calle sí había quien le decía así como de... Eres un pendejo. Está bien chida Citizen Kane, pero te mamaste con lo del radio. Yo no creo que haya estado dentro de sus planes decir, claro, voy a hacer una broma. Creo que estuvo más enfocado desde el punto de decir, oigan, esta es una pieza maestra que si no todos la conocen, deberían conocerla. Estuvo como mal enfocado el cómo hacerlo. Sí, estuvo como quizá un poco pensado, ¿no? Ese desmadre. Pues es que si haces una lectura dramática, pues así va a ser. No mames, nos están invadiendo, no sé qué. Y evidentemente, pues, si hay alguien que lo leyó, va a decir, órale, están leyendo World of Worlds. de esa novela que salió. Sí, probablemente la encuentres en YouTube. Sí, qué cagado. Pero... bueno, otra cosa que yo iba a decir, o sea, la verdad es que yo no soy fan de esa película, a mí me da mucha flojera y, o sea, como que todo alrededor de ella es así como de... entre lo que se podría catalogar como palomero o de camión, creo que esa no pasa ni siquiera por entretenida, al menos para mí. Se me hace como muy plana, ¿sabes? Porque no como que la forma en la que los alienígenas se deshacen de los humanos, o como que todo se me hace como muy, muy plano y como sin personalidad. Como que los aliens son como muy genéricos, los rayos son así como ya que no está basada en la novela. Ajá, exacto, no hay nada que te diga, esta es basada en una pieza clásica de literatura. ¿Sabes a mí que me gustó? Que, por ejemplo, todo el look and feel de los marcianos, de sus naves, así, más bien de los tripods estos, de las máquinas con las que están matando, tienen ese diseño como se imaginaban antes que eran las cosas del espacio. No sé si me explico.
Es decir, o sea, tú ves una película, tú ves Flash Gordon, ves Star Wars y ves cómo en esa época la gente pensaba que iba a ser el futuro y las cosas espaciales. Todo aparatoso y chatarroso, Y ¿no? tienen como esa sensación, o sea, que si tú lo ves dices, esta es una película viejita imaginándose el futuro. Sí te doy un punto a favor en el sentido de que casi toda la película se basa en ver a esta máquina enorme, ¿no? Eran más o menos unos 30 metros de altura lo que tenían de diferencia con el humano. Y si bien solo ves como el rayo como si estuvieras viendo los Power Rangers de los 90s, ya cuando sale el extraterrestre, que los puedes ver, que es una escena en un sótano, en una granja, creo que es un extraterrestre muy bien logrado, porque también tiene sus extremidades tripoides. Tiene solo 3 y en cada una tiene 3 dedos y la cara es sensacional. Si bien tenemos otras referencias como Alien, como la película que mencionábamos, la de The Edge of Tomorrow, creo que esta te deja ver un muy buen trabajo de caracterización de la parte de la cara. Yo siento aquí que este tipo de películas, lejos de estar basadas en que tú veas al extraterrestre como un personaje, te generan como todo ese ambiente alrededor de cómo será esta cosa que está chingándose al mundo, que está manejando una máquina que, o sea, una sola máquina puede destruir una ciudad. ¿Cómo será este tipo de extraterrestre? Es como la película esta de Señales. No sé si algunos la han visto. Sí, que los ves. Toda la película, exactamente, son 7-8 minutos en los que están apareciendo, y la primera aparición que sale el extraterrestre caminando en un video es así como una mancha, y te genera una impresión muy cabrona porque ya llevas 1 hora en una película que está como muy de suspenso, que te está metiendo como en una trama muy loca, que nadie sabe bien qué es lo que está sucediendo, y a fin de cuentas o sea, todo está basado en extraterrestres, pero tú sigues sin saber hasta ese punto cómo se ve un extraterrestre de esos, ¿no? Es el efecto Jaws, ¿no? O sea, lo que te da miedo es lo que no ves. Lo que te tiene con esa tensión es todo lo que está alrededor, la situación que está pasando tu personaje, la música, que lo ves todo desesperado, y realmente pues lo que lo detona, tú no lo ves, pero te está volviendo loco. Yo no sé si se le llame Jaws o venga directamente de él, pero yo más bien lo atribuiría desde antes a Lovecraft, que se encargaba de dejar como a tu criterio cómo se veían sus monstruos, porque él creía que no había forma correcta de describirlos, de tan terroríficos y enloquecedores que eran. Órale. Entonces él se encargaba de dar como ideas vagas para que tú llenaras todos los huecos en tu cabeza y tú hicieras tú un monstruo en tu cabeza. Pero hay esta relación de, por ejemplo, Lovecraft y de H.G. Wells, que esa novela tengo entendido que empezó como una publicación de pulp, de estas publicaciones baratas de ciencia ficción que eran como consideradas vulgares y para gente sin cultura, en donde Lovecraft también empezó a publicar sus historias y donde tienen esta estética, como dices tú, Oliver, de lo clásico, del pasado imaginándose el futuro. Bueno, pensé que era importante mencionarlo. Lo que me gusta dentro de esta película, si bien sabemos que lo que generaría el fin del mundo sería la invasión alienígena, me agrada ver cómo se destruye una sociedad, cómo cada persona saca su instinto de supervivencia. Y se nota claramente en la escena del automóvil, donde ellos están pasando para llegar a un ferry y todos atacan. Y bueno, pues los invito a ver esta película, y como parte del canal les paso un tip. Existe la serie de la Guerra de los Mundos transmitida por Fox TV, así que no te levantes y quédate viendo más series. Bueno, y con esto terminamos nuestro tema de hoy, que fueron teorías del fin del mundo. Este episodio fue traído a ustedes gracias a Café Colmillo. Nos encuentran en @cafecolmillo.mx en Instagram, y si hacen su pedido diciendo que vinieron de este podcast, obtienen el 15% de descuento en su compra. Adiós. Ok, bueno, fue un gusto estar en este podcast. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Suscríbanse, compartan, comenten, y si les gustó este podcast, denle manita arriba. Si les cagó, mándenselo a su peor enemigo. Y bueno, los esperamos para la próxima con el tema inteligencia artificial.